Llegamos así a 1810, año complejo, van a ser complejos también los años que van a seguir, hasta 1820 y más allá inclusive también. Lo que nos va a importar a nosotros en este video es empezar a ver qué sucede con esa revolución que se va a intentar expandir, como lo dijimos en videos anteriores. Algunos de esos intentos, en realidad la mayoría o casi todos, van a ser fallidos. Las expediciones no van a tener grandes resultados positivos, al menos en términos territoriales, de intentar incluir las provincias o las intendencias, mejor dicho, que eran parte del viejo virreinato del Río de la Plata. Por un lado nos vamos a centrar en eso, en esa cuestión territorial, hasta dónde va a querer avanzar esta revolución, pero por otro lado, me parece a mí al menos más interesante intentar analizar qué cuestiones se dan al interior del proceso revolucionario y sobre todo al interior de Buenos Aires, al interior de estas nuevas formas de gobierno, cómo se da el paso de la primera junta a la junta grande, a los triunviratos, al primer triunvirato, al segundo y al directorio. Quizás será un poco más esquemático, lo vamos a dividir de esta forma el video, es decir, vamos a ver el paso de un gobierno a otro, pero para intentar simplificar el análisis. Una de las primeras necesidades, quizá la necesidad más importante de esta junta es, además de afianzar ese nuevo orden, digamos, esa nueva forma de dominio político, ese nuevo tipo de gobierno, también lo que le va a importar es afianzarse territorialmente. Primero, Buenos Aires quiere ser la depositaria de esa autoridad que antes tenía el virreinato del Río de la Plata, y como era la capital de ese virreinato, va a querer seguir siendo la capital, va a querer ser la capital de esa nueva entidad política que todavía no se sabe ni qué nombre va a tener, ni se sabe tampoco territorialmente qué zonas va a abarcar. Por eso, como vimos en el video anterior, esa necesidad de incluir a la banda oriental, incluir a Paraguay e incluir también al Alto Perú. Además de expediciones militares, intentando convencer a esas zonas de que se incorporen a la Revolución de Mayo, a la Revolución de Buenos Aires. También, digamos, lo que va a suceder es el mismo 27 de mayo, es decir, 2 días después de este primer grito de libertad, lo que se va a lanzar desde la primera junta es una circular para invitar a los diputados de esas provincias o de esas intendencias a que se incluyan a esta primera junta de gobierno. Es decir, con la idea de formar una junta ampliada, una junta grande. Uno de estos primeros avances, digamos, las expediciones, la expedición, por ejemplo, que va al Alto Perú, hace primero una escala en Córdoba. Hay un foco sedicioso muy importante en la provincia de Córdoba, es decir, no se quieren plegar a los deseos de la Revolución de Buenos Aires. Lo que hacen estas autoridades porteñas en Córdoba es castigar a los desobedientes. Entre ellos se encontraba quien había sido el héroe de la Reconquista, es decir, Santiago de Liniers. Y hay varias hipótesis. Ya sabemos lo que sucedió con Santiago de Liniers, digamos, se lo fusila. Una de las teorías, una de las hipótesis es que si se dejaba a Santiago de Liniers con vida, era una especie de mal ejemplo, podía propagarse toda esa idea de desobediencia a los deseos de Buenos Aires. Inclusive Santiago de Liniers, yendo con vida a Buenos Aires, podía generar desobediencia por parte del ejército, por parte de las milicias que simpatizaban efectivamente con Santiago de Liniers, que había sido el héroe de la Reconquista. Entonces, como primer gran más importantes de esta primera junta, tenemos, quizá no en términos de hechos, en términos de proceso, en términos de ideas, es la diferencia política sustancial entre Cornelio Saavedra y Mariano Moreno. Cuando uno analiza esas diferencias entre Moreno y Saavedra, suele ser vista en términos de Moreno independentista y Saavedra atado a los deseos monárquicos o a un tipo un poco más moderado. La realidad es otra. Ambos son partidarios de todo el proceso revolucionario, de la destitución del virrey y de no aceptación, digamos, de la monarquía española, porque incluso Saavedra era el presidente de esa primera junta, entonces era evidente que tenía
el ideal revolucionario, al menos el ideal de una posterior independencia de España. Lo que sí diferenciaba a ambos, me parece a mí que acá hay dos meses que van a ser claves. En primer lugar, hay una victoria en Suipacha, uno de los primeros grandes triunfos de esta revolución. Esa victoria es festejada, es celebrada y se lo homenajea a Saavedra con esas coronas de laureles típicas de los emperadores romanos. A Moreno y al resto de la Junta mucho no les gusta esa idea de colocarle un laurel al presidente de la primera Junta, y lo que hace Moreno a los días, el 8 de diciembre, es un decreto, el decreto de supresión de honores, por medio del cual se coloca en un plano de igualdad al menos a todos los integrantes de la Junta, que eran 9, es decir, este presidente de la primera Junta no va a tener algo similar a la autoridad que tenía el virrey, y por otro lado se le quita toda la potestad militar al presidente de la primera Junta. Entonces en un primer momento es eso, digamos, la disputa entre Moreno y Saavedra no se da tanto en términos de cuánto querían o no la independencia, sino creo que estamos de acuerdo en que ambos eran partidarios de una ruptura de los vínculos coloniales, por eso Saavedra es presidente de la primera Junta, pero sí se da más en estos términos en noviembre y en diciembre. Primero en noviembre, por lo que sucede en Suipacha, digamos, por este tipo de festejos. Para el 8 de diciembre sale el decreto de supresión de honores, que es limitarle la autoridad al presidente de esa primera Junta, pero sobre todo, digamos, el conflicto, o un conflicto más abierto, estalla en diciembre de ese mismo año, cuando llegan los representantes del interior que habían sido convocados por esa misma circular que les había hablado antes del 27 de mayo. Estos representantes llegan y ahí surge el interrogante de ¿qué hacer? Saavedra quería incluir a los representantes del interior, pero Moreno no. ¿Cuál era el argumento de Moreno? En primer lugar, los sabía simpatizantes de Saavedra. Lo que argumentaba Moreno es que una junta con los representantes del interior iba a ser una junta muy grande, muchos integrantes, e iba a ser demasiado conflictivo. Por otro lado, Moreno creía ver en estos representantes del interior un ancla conservadora, ideas no tan afines a las que estaban surgiendo en Buenos Aires, afines, digamos, a esa idea también revolucionaria francesa, sino un poco más conservadoras. Efectivamente llegan estos representantes del interior en diciembre de 1810 de ese mismo año y se conforma la Junta Grande, digamos. Termina triunfando esta idea de Cornelio Saavedra, por lo que se forma una junta ampliada. Mariano Moreno renuncia y la renuncia no es aceptada por esa junta, digamos, y es enviado a una misión diplomática al exterior, y en el viaje muere misteriosamente en alta mar. Se supone que fue envenenado por los partidarios del presidente de la Junta, Cornelio Saavedra. Ya en esta Junta Grande, digamos, es decir, en esta Junta que incluye a todos los representantes del interior que habían sido convocados por la circular de mayo de 1810, el 27 de mayo, 2 días después de la Revolución, se les envía esa circular. Para diciembre llegan esos representantes. Como hecho importante, digamos, o como principal característica de esta Junta Grande, vamos a encontrar un fuerte peso de todos los sectores saavedristas. Incluso dijimos que la idea, digamos, de él era que se termine conformando esta Junta Grande. La de Moreno no era precisamente esa misma idea. Entonces Saavedra va a tener al menos inicialmente un fuerte peso en esta Junta Grande. Moreno, si bien no está presente físicamente, se va a fundar la Sociedad Patriótica, que son, digamos, personas que van a simpatizar con esas ideas de Moreno y van a empezar de todas formas a tener un peso no menor en esta Junta Grande. Ofrecer una especie de contrapeso, digamos, a todo ese poder que estaban teniendo los sectores morenistas. Entre el 5 y el 6 de abril de 1811 se produce la rebelión de los orilleros. El nombre, digamos, orilleros, deriva de aquellos que viven en las orillas, aquellos que viven en los márgenes. Son claramente sectores populares, sectores subalternos, que apoyan a Saavedra y quieren que se frene un poco el poder que están teniendo todos esos sectores morenistas, y que por el contrario no se frene el poder de Cornelio Saavedra.
Entonces, por un lado tenemos abril de 1811, donde se produce una especie de revitalización del poder de Saavedra en la Junta, ya en la Junta Grande, digamos, pero por otro lado tenemos una constante derrota, un constante fracaso de las campañas militares. A Belgrano le va muy mal, se producen verdaderos desastres, digamos, en Paraguay, y también, digamos, lo que queda digamos, de la expedición que fue a la Banda Oriental, la que fue al Alto Perú, y en ese contexto se produce la derrota de Huaki, y tiene que ir en septiembre Cornelio Saavedra en persona a tratar de reorganizar el ejército que había quedado disperso luego de tamaña derrota, tamaño fracaso, digamos. Aprovechando este momento en donde no se encuentra Cornelio Saavedra, los sectores morenistas protagonizan, se puede llamar un golpe, se puede llamar un doble poder, en donde se conforma el primer triunvirato. El primer triunvirato en realidad va a coexistir con esta Junta Grande. Lo que va a haber es división de poderes en los papeles, digamos. Por un lado, el poder legislativo va a quedar en manos de lo que era la Junta Grande, y el poder ejecutivo va a quedar en manos de un triunvirato, que pasaría a la historia como el primer triunvirato, conformado por Chiclana, Zaratea y Paso. Entre sus secretarios, y eso es lo más importante, vamos a encontrar una figura de fuerte peso. Incluso va a ser el hombre fuerte del primer triunvirato, que es Bernardino Rivadavia. Ante esta coexistencia de poderes, ante este doble poder ejecutivo por un lado, encarnado, digamos, por el triunvirato, y por otro lado el poder legislativo en lo que era la vieja Junta Grande, lo que va a suceder es que este poder ejecutivo finalmente disuelve el poder legislativo. Así que se conforma como único poder del triunvirato y queda de lado, completamente abandonada, esa idea de Junta Grande. Bueno, el primer triunvirato entonces lo que haría también es condensar, digamos, todo el poder de Buenos Aires, en desmedro de los representantes del interior. Habíamos visto que esa Junta Grande, esa Junta ampliada, queda desestimada. Aprovechando la ocasión en la cual Saavedra se dirige, tiene que ver, digamos, qué sucede, pero no tanto en términos de ver qué sucede, sino más bien reorganizar el ejército que había quedado disperso. Aprovecha y se conforma este primer triunvirato, en la cual, digamos, el hombre fuerte de ese primer triunvirato va a ser, como dijimos antes, Bernardino Rivadavia. Una de las primeras medidas es, luego de ese fracaso de Huaki, del desastre de Huaki, es colocar a Manuel Belgrano a cargo del ejército. Belgrano, digamos, a cargo de ese ejército, se da cuenta que una de las mejores medidas, una de las medidas más convenientes para fortalecer el Alto Perú, él está pensando en Jujuy y en Salta, es organizar un éxodo que pasó a la historia, digamos, conocido como el éxodo jujeño. Miles de habitantes, encabezados, digamos, por Belgrano, tienen que dirigirse, tienen que abandonar prácticamente, literalmente, Jujuy y mudarse a Tucumán. ¿Por qué hace eso? Porque la idea de Belgrano es, lo que hay que hacer es quitarle las provisiones a este ejército realista, y que cuando lleguen a la ciudad encuentren una ciudad completamente arrasada, o sea, se encuentren sin nada, y que por su propio peso caiga la fortaleza realista, digamos, en el Alto Perú. Otro, digamos, de las medidas importantes de este primer triunvirato, Belgrano es enviado a fortificar las costas de Paraná. Allí, digamos, enarbolaría la bandera celeste y blanca el 27 de febrero de 1812, un día que pasaría a la historia también. Es la primera vez que se iza la bandera celeste y blanca. Rivadavia, si bien le prohíbe el uso de la bandera, por suponer que eso era un gesto un poco más rupturista, y todavía nosotros no declaramos la independencia, sino que gobernamos en nombre de Fernando VII, tener un nuevo pabellón, tener un nuevo color, implicaría una ruptura total con España. De todas formas, digamos, cuando se piensa el color de ese nuevo distintivo, de esa nueva bandera, se está pensando en no ser del todo rupturista, y el celeste y blanco representa el color de la casa de los Borbones.
Si uno ve imágenes, cuadros de Fernando VII, va a ver que lo atraviesa una banda celeste y blanca. Entonces Belgrano lo que hace es, si bien se está planteando toda esta idea de ruptura, de vínculos coloniales que nos atan a España, al momento de pensar una bandera, se piensa todavía en el rey Fernando VII, de allí los colores celestes y blancos.